está. Ahí lo vemos. Ahí sí, ahí Súper. sí. Sí. Sí, Ya. ya. Ahí Súper. está enlazando con Facebook. Ya, déjame meter a Facebook ahora. Ya, voy a admitir entonces a la gente. Sí, yo Ajá, dale. me voy a apagar mi micrófono y mi pantalla del Zoom. ¿Ya? ¿Cierto? Hola a todos, buenas tardes. Nos volvemos a encontrar, ¿qué tal? Hola, hola. Pueden empezar a saludar por el chat mientras entran todos los participantes y nos preparamos para esta última sesión del ciclo. Hola Claudia Pastén, Claudia Herrera, Jocelyn, puros conocidos por aquí, puras caras conocidas. Paola desde Quito, mira. Isa y David están silenciados para que se sumen a los saludos. Para que Hola. desilencien. Ahí sí. ¿Cómo están? Estaba viendo que nos... Bienvenidos. Sí, yo estaba viendo que nos ha ido creciendo el pelo a todos en este pasar del seminario. Desde julio, imagínate. Claro. Elizabeth de Pichidegua. Luciano dice, estamos todos chascones. Partiendo por David. Peinadísimo hoy día. Margarita desde Antofagasta. Nos da las gracias por acompañar durante todo este tiempo en cuarentena. Gracias a ustedes por acompañarnos a nosotros. Ana María, encantada, encantados también. Mucha gente. Hola, Mirna. Ovalle, Natales. La Mirna de Puerto Mirna, Natales. Mirna. también. Nuestra querida Mirna. La Sonia, ¿cómo estás, Sonia de Victoria? Copiapó. Copiapó. Quito, Ecuador. Mira, internacionalísimos. Sí, Valdivia, Molina. Molina. Ya, vamos a dar un par de minutitos más para que lleguen nuestra amiga de México, que no nos ha fallado nunca. Mayoa también tenemos. Valdivia, Mayoa. la Jime. ¿Cómo estás, Jime? Parece que tuviéramos puros palos blancos, hija. Sí. Ya, vamos a empezar entonces con las presentaciones, aunque como veo que son prácticamente todos ya de la casa, igualmente por si es que hubiese alguien nuevo que nos estuviera acompañando, les voy a dar la bienvenida a esta última sesión del ciclo de conversación, libros y conversación. Ya tuvimos una primera sesión a principios de octubre, como pasa el tiempo, con Carolina Marín hablando de la animación lectora, de cómo seleccionar libros para la animación lectora, cómo llevar a cabo una buena animación lectora y qué es lo que implica hacer una animación lectora. Y la semana antepasada y esta semana estamos con Isabel Casar y David Agurto, que nos están dando luces y más que luces realmente, un alumbramiento general acerca de cómo sostener, cómo iniciar y cómo finalizar también una buena conversación literaria con los niños. Una conversación que, como ya les hemos repetido durante todos estos meses, en torno a cómo nosotros entendemos la lectura y el acercamiento que un niño debería tener con los libros y la lectura, es una conversación que no debiese por ningún motivo estar asociada a una evaluación, a una obligación, a una nota, a una calificación específica, sino que debería estar siempre ligada a
a una comprensión del texto, pero desde el placer, a una comprensión de las imágenes también desde un gusto estético, ¿no? Eso es lo que hemos tratado de transmitirles durante todo este tiempo, con todos los ciclos que hemos llevado a cabo. Y en este último en particular, creo que el ítem de conversar acerca de los libros es algo que va a ser a la larga lo que más sostenga este gusto por la lectura. Esa sensación de que el niño asocia esta lectura, estos libros y esta conversación con un momento placentero, un momento de poder expresarse sin que nadie le esté diciendo que lo que está diciendo está mal, o que se equivocó en algo, ¿no? La idea de la conversación literaria es siempre generar un espacio de libertad, de expresión y de poder decir qué es lo que a mí me parece acerca de algo sin que nadie me esté juzgando por eso. Así es que sin más preámbulos, les presento a Isabel. Ella es licenciada en Artes Visuales, profesora de enseñanza media y diplomada en fomento de la lectura y en libros y literatura infantil. Trabaja en la Fundación La Fuente hace muchísimos años y es especialista en mediación de lectura en distintos proyectos. Ella ha trabajado desde guaguatecas hasta bibliomóviles, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, con distintos tipos de públicos también. Así es que es una voz muy autorizada en lo que tiene que ver con mediación de lectura y conversación literaria. Y por otro lado tenemos a... ¿Aló? ¿Sí? ¿Isa? No, que hablo hasta por los codos. Yo creo que eso es lo que me hace estar en este sitio. No queda otra que escucharte. Claro. Y por otro lado tenemos a David. Él es licenciado en letras, es profesor de lenguaje, magíster en edición y también máster en libros y literatura infantil y juvenil. Ejerció como profesor de aula haciendo clases de lenguaje, de literatura, de creación literaria, y hace 6 años que trabaja en la Fundación La Fuente, donde también ha perfeccionado su arte de la mediación de la lectura, también llevando a cabo distintos proyectos, más enfocados en las bibliotecas escolares, pero trabajando mucho con jóvenes sobre todo, y con capacitaciones a profesores. Así que también es otra persona para que le saquen el jugo, para que les hagan todas las preguntas que quieran. Y por último, le agradezco a COPET, a la Fundación La Fuente y a la Ley de Donaciones Culturales, porque gracias a ellos podemos generar estos ciclos del seminario Viva Leer desde julio hasta ahora, y empezaremos el último del año en noviembre. Así es que al final de esta sesión les daremos los detalles para eso. Y ya, no me extiendo más. Isa, David, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Sí, bueno, agregar que David además es muy bueno para escuchar y muy observador, así que también eso lo hace ser somos una La buena Isa dupla habla, con David Isabel. escucha. Tal cual. Que es una de las rasgos fundamentales de la conversación literaria. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, antes de partir este último capítulo, ya que lo planteamos así, de este seminario, o sea, de este ciclo, queríamos partir con una pregunta. Les voy a compartir una pregunta y no sé si ustedes conocen este sistema como de votación en línea. Se tienen que meter a Mentimeter, o sea, a menti.com, perdón. ¿Podrías poner en el chat a lo mejor el...? El código lo voy a poner al tiro. Sí. Ah, súper. Ahí, menti.com. 75 60 85 5. Igual lo voy a escribir. Bueno, la gente de Facebook también puede participar, ¿eh? 75 60 85 5.
Y como, bueno, con David ya venimos hablando de conversación literaria desde desde la sesión anterior, queríamos más o menos ver qué opinaban ustedes sobre, bueno, sobre todo lo que habló la Carola también. No sé si ya se lograron meter o todavía no. Nosotros acá les vamos a pedir que ordenen de mayor a menor la importancia de las características de la conversación literaria. Ah, eso es él. Sí, eso es él. Es que- Es que si no nos queda como de 3 Estamos en cuadras. eso, dice María Victoria. Luciano, que ya está listo. Listo, puso. Ahí está empezando a participar la gente en nuestra mini encuesta previa a esta última sesión. Miren, va ganando el compartir experiencias y visiones en torno a un libro. En el fondo, No se ha movido del primer lugar. sí, va puntero. Sí. En el fondo, estos son como los objetivos, ¿verdad? Y yo creo que ahí, pese a que tratan de moverse, están más o menos estables, ¿o no? En el fondo, Sí. ustedes opinan lo siguiente, como el principal objetivo, la principal característica de la conversación literaria es cumplir con el compartir experiencias y visiones en torno a un mismo libro. En segundo lugar, el profundizar la comprensión lectora, ¿verdad? Porque nos permite indagar nuevas interpretaciones e inferencias. Y en tercer lugar, ampliar referentes culturales y estéticos, en cuanto existe la posibilidad de un mejor análisis de esto y también conocer nuevos textos, ¿verdad? Hoy ya en lo que hablaba se han sumado como 5 votos más, pero sigue la tendencia. Sí, hay Bueno, 18 personas participando. Sí. Bueno, en realidad son todas ciertas. Son estas 3 objetivos o 3 características se debiesen tener en cualquier conversación. Pero es importante el cómo nosotros lo tomamos para ver qué rol cumplimos como mediadores. En el fondo, si vamos a... Y a mí personalmente, yo creo que a la Carola y al David también, nos alegra mucho saber que ustedes también ven la lectura como un acto social y como una posibilidad de compartir, donde mediador y mediados, mediador y lectores, no sé cómo, convergen en el fondo desde un plano horizontal para vivir una experiencia juntos. Ahora, muchas gracias por haber participado. Ahora sí podemos... Ajá. Ahí están viendo la portada, ¿o no? Sí. Sí, se ve. Bueno, muy Ahí bienvenidos. Luciano confirma también. Sí. Bueno, me salté esta diapositiva porque me daba lata compartir y descompartir para solamente presentarle la portada. Pero ahora era esa misma pregunta con menti.com. Bueno, como decíamos, la semana antepasada conversamos con David sobre los aspectos teóricos de la conversación literaria. Hoy día, en el capítulo de hoy, queríamos ver más bien los aspectos prácticos. ¿Cómo, cuánto y de qué conversar después de leer? Bueno, ya que nos saltamos una semana, vamos a recapitular un poco. Vamos a volver a algunas escenas que nos parecían relevantes del capítulo anterior. No sé si quieres hablar tú, David. ¿No? ¿En resumen? Sí, pero bueno, ¿Sí? vimos desde la teoría esta
estas tres quizás metodologías, ¿cierto? Estas tres formas de hacer conversación literaria. La primera, ¿cierto?, con la que vamos a quizás a profundizar un poco más hoy día es con Dime, con la propuesta de Aidan Chambers, que es una propuesta que se estructura en la enseñanza escolar, en el contexto escolar, en el contexto escolar inglés, pero hay una cosa muy importante, ¿cierto?, que señalábamos la semana antepasada, de que Chambers indica que en verdad que esta propuesta se puede adecuar, ¿cierto?, al contexto que tenga cada docente o encargado de biblioteca, mediador de lectura, y también, obviamente, el contexto de los chicos con los que estamos trabajando. De hecho, hay una traducción chilena que podemos decir, que es este libro del CRA, que se llama, no me acuerdo, A Viva Voz, creo. Había No, voz. no es A Viva Voz, sí. Sí, sí. Bueno, Y- claro, y acá, porque Aidan Chambers lo propone que el mediador siempre esté diciendo dime, 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 como formulación de pregunta, pero claro, efectivamente acá en Chile y quizás en otros países de Latinoamérica jamás usamos esa fórmula para preguntar. Pero sí, Claro. es una propuesta bastante interesante porque no se quedan las preguntas cerradas, ¿cierto? O en las típicas preguntas, sino que son preguntas que van abriendo más preguntas. Exactamente. Después vimos a Ellen Duffy, que todavía no sé si lo pronuncio bien, Isa, pero claro, Perfecto. súper bien. Bueno, y ella tiene una preocupación, ¿cierto?, de trabajo con los niños desde la filosofía visual. Por lo tanto, son preguntas, ¿cierto?, que al menos a mí me pasa como adulto, como que me sacan un poco de sitio, ¿cierto?, como un poco de la zona de confort, porque son preguntas realmente como que enfrentan a los niños. Son preguntas que incluso para uno como adulto podrían resultar algo incómodas, pero sí en el fondo provoca como la reflexión de los más pequeños, pues no solamente responder sí o no, o con qué personaje se queda, o cómo estaba vestido tal personaje, etcétera, sino que profundiza mucho el estilo de pregunta en situaciones también desde la visualidad, desde las ilustraciones, que pasan cosas que aparentemente podrían ser muy extrañas, ¿cierto? Pero ahí le da una vuelta. También tiene otro proyecto bien interesante que se llama Filosofía a la de 3, que es un proyecto con niños preescolares. Y en ese sentido a mí me parece significativo la valoración de la infancia desde el minuto cero. Eso por un lado, y también como el tratamiento que tiene como desde los álbumes para preguntar y para, en el fondo, hacer el cruce entre filosofía y literatura para simplemente pararnos a pensar desde lo que sentimos, desde lo que nos puede provocar un libro. Y el último que vimos fue el método de cooperación interpretativa, desarrollado por Aurora Martínez, ¿cierto? Pero que tiene quizás su génesis en Humberto Eco, ¿cierto? Sí. Que es como uno de los autores indispensables, ¿cierto?, para el que trabaja en el mundo de la literatura, no solamente en literatura infantil y juvenil, sino que en el nicho literario. Bueno, y básicamente Aurora Martínez lo que proponía era que la lectura, ¿cierto?, literaria tenía que ser colectiva, por lo tanto su análisis también. O sea que tenía que haber una cooperación mutua entre pares para poder interpretar un texto. Ya que un poco también la idea que manejan las otras dos propuestas, como en el intercambio, ¿cierto?, de opinión, o en el intercambio de sentidos que se le está dando al texto que se ha leído. Y que también fue la opción ganadora en esta encuesta que hicimos al inicio, o sea que también es básicamente estamos hablando todos los mismos códigos. Claro.
Sí, era bien interesante el método de cooperación interpretativa porque finalmente señalaba como que la lectura no puede ser individual, sino que tiene que ser siempre colectiva o social, volviendo a ese adjetivo. Bueno, y bajo ese mismo, Chambers nos propone la siguiente cita. Hablar bien sobre los libros es una actividad en sí muy valiosa, pero también es el mejor entrenamiento que existe para hablar bien sobre otras cosas. Que también es algo que habla Ellen Dassey, que sobre esta lectura social. La lectura no se termina, como decía David, al pasar la vista sobre las páginas, sino que cuando lo compartimos con un otro. Vale. Bueno, y nuestro querido sí. círculo virtuoso, que bueno, quizá el quid de Dime se resume en este círculo, que Chambers dice que propone este círculo virtuoso de la lectura para hablar sobre el placer y de cómo nos convertimos en lectores, y sobre el rol de la mediación principalmente. Entonces dice que existe un adulto facilitador que selecciona una lectura, una determinada lectura, ¿verdad? Después viene el momento de la lectura, y después de leerlo en voz alta, tenemos esta conversación formal o informal. En esta conversación literaria existe, él lo pone como un quiero disfrutarlo otra vez, existe un placer, ¿verdad?, cuando estamos leyendo, y se genera esta sensación de que me gusta, y como lo quiero disfrutar otra vez, vuelvo a leer, y ahí vuelvo a leer, quizá esta vez puedo seleccionar un libro o voy a esperar con ansias nuevamente la selección y la lectura del adulto facilitador. Claro. Acá la idea de adulto facilitador, ¿cierto? Es lo mismo que decir mediador, que lo hemos estado hablando desde quizá el día 1, desde el primer ciclo de seminario. Que a mí me gusta esa idea, como lo está planteando Chambers acá, que no es un adulto facilitador solo como que es la persona que entrega un libro, ¿cierto? O un texto al otro, sino que es un proceso mucho más grande de este adulto facilitador que implica hacer la lectura y posteriormente conversar sobre esa lectura. Y no solamente quedarse con facilitar el libro materialmente. Bueno, también vimos cuál era el quid de la conversación literaria, por qué nos gustaba tanto, qué es lo que se resume en este círculo virtuoso. Lo que las personas hacen al hablar de sus lecturas es compartir. ¿Y qué es lo que se comparte? Se comparten entusiasmo, lo que me gustó o lo que no me gustó del libro, lo que me generó el libro, también los desconciertos, las dificultades, ¿verdad? Quizás hubo partes que yo no entendí, partes que me parecieron complejas, partes que no me gustaron, quizás. Y las conexiones, es decir, los patrones. Con los patrones nos referimos a lugares comunes en los que podemos conectarlos con referencias previas que teníamos, con nuestro bagaje cultural, ya sea con libros que se parecen, por ejemplo, con películas, con personajes que ya nos resuenan, con cosas que nos han pasado en la vida. Y Chambers plantea que es importante compartir las conexiones porque nos da una determinada seguridad. Dice, los humanos no podemos soportar el caos. Entonces, al como ordenar las cosas, se nos facilita el entendimiento de la lectura. Bueno, y quisimos preguntar, ¿cuál es el lugar de las bibliotecas? O sea, ¿cuál es el rol que cumplen las bibliotecas? Y creemos por convicción que es un lugar de encuentro. Tal como... ¿Y por qué es un lugar de encuentro? Porque se producen múltiples y de muy distintas maneras las conversaciones literarias. A donde podemos
comunicar todo, si nos gustó, si no nos gustó, lo que nos parece raro, etc. Es importante insistir con este rol de las bibliotecas, porque, por ejemplo, si analizamos el nombre de las bibliotecas escolares, se llaman CRA, ¿verdad? Centro de Recursos para el Aprendizaje. Y en realidad, quizá el acento no debiese estar puesto ya en este momento, porque en algún minuto sí lo estuvo. Cuando tuvimos que solucionar lo del acceso, tuvimos que poner el acento en los recursos, pero en este minuto quizás sí lo tenemos que poner en el mediador. Ya nuestro problema no es que no tengamos que leer, sino que no queremos leer. Y esa es la barrera que el mediador debe enfrentar. Entonces, nos quisimos un poco preguntar dentro del colegio, ¿quiénes son los principales mediadores de la lectura? Yo como que le hablo como si me pudieran responder, pero quizás me pueden responder por el chat. Bueno, Bueno, nosotros con el David pensamos principalmente en dos. En realidad con el equipo voy a leer. Fernanda dice, los profesores están respondiendo algunos. Ya, muy bien. Jaime, Yo los niños. no tengo acceso al chat, así que, o sea, no lo puedo ver porque estoy compartiendo pantalla. La encargada de CRA, dice Rosa. Perfecto. Bueno, nosotros pensamos en esos dos agentes principalmente, tanto los encargados de biblioteca como los profesores. Entonces pensamos en cómo usar la conversación literaria como una estrategia de mediación, porque principalmente es, yo diría que la más efectiva estrategia, cuando, si queremos superar esta barrera. Y un poco mirar cómo se está dando habitualmente. Si miramos, igual esto ha ido cambiando por suerte, pero si miramos cómo las estrategias de fomento lector tradicionales que se dan dentro del colegio, pensamos, yo al menos pensé automáticamente en el plan de lectura, que eso era lo que se daba como que diría que se da en la mayoría de los colegios. Y este plan de lectura, ¿cuál es la guinda de la torta? ¿Cuál es la punta del iceberg? La prueba. Y bueno, y esta evaluación de la lectura cumple los mismos objetivos finalmente que la evaluación literaria. ¿Es reemplazable la conversación literaria por una evaluación? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos este protagonismo de la evaluación de la lectura en el aula? Principalmente que hay una lectura única y vertical, es decir, cuando hay una prueba de evaluación lectora, hay respuestas buenas y malas. A diferencia de una conversación literaria, que se plantea como un terreno horizontal, y ahí la invitación es a trabajar unidos, todos los mediadores de la escuela, ya sean los profesores, con los encargados de biblioteca, para poder crear ambientes donde se propicie un compartir más horizontal y participativo. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Esto es como una radiografía de una sala de clases cualquiera. No. Muy frecuentemente los niños piensan que sus respuestas son erradas o irrelevantes. Entonces, se guardan lo que están pensando acerca de la lectura. ¿Y qué hacen a cambio? Ellos piensan que los profesores son los únicos que tienen la verdad absoluta, bueno, de la vida, pero también de la lectura. Entonces, ellos tratan de adivinar qué es lo que está pensando el profesor y qué es lo que yo tengo que responder. ¿Por qué? Porque en el aula existe esta competencia
no sé si innata, pero que se da en los ambientes donde los niños tratan de destacar y de recibir elogios por responder lo que como lo correcto, lo adecuado. Entonces, ¿qué hacen? Buscan entender lo mismo. Por ejemplo, la otra vez escuchaba un ejemplo o sea, escuchaba una clase y de matemáticas, y todos los niños habían respondido 6, y la profesora dijo, yo sé por qué todos respondieron 6. La respuesta en realidad es 5. Es porque el Mateo del curso había dicho 6. Ay, sí, yo creía que era 5, pero en realidad no me atreví. Es que alguien escribió 6 arriba de mi 5, y empezaron a salir puros argumentos. En realidad, la mayoría de los niños habían pensado que la respuesta era 5, pero todos, como el Mateo del curso se equivocó y puso 6, respondieron lo mismo. En el fondo hay un condicionamiento social de desconfiar en lo que yo pienso. Lo mismo pasa con las letras. Lo vemos mucho, por ejemplo, cuando leemos libros, álbumes, que son más horizontales, donde la visualidad tiene una relevancia. Hay muchas veces los porros tienen lecturas más acertadas que los mateos. Entonces, los niños desconfían, ¿sí? ¿Cuál de las dos versiones seguir? ¿Cuál de los dos hilos tomar? Porque en realidad les hace sentido lo que dice el porro, pero lo está diciendo el porro. Entonces, eso finalmente es algo que vamos a tener que pelear en el aula. Bueno, me fui como un poco por las ramas, pero es como una de las enredaderas, yo diría, que van creciendo alrededor de la conversación literaria. Uno de los desafíos. Bueno, en el fondo, los niños desconfían de sus propias interpretaciones y se vuelven expertos en decir lo que no piensan ni sienten. En el fondo dicen la respuesta correcta, políticamente correcta. Claro. Además que... Pasa mucho, perdona Isa, con ese tipo de evaluaciones que finalmente ni siquiera hay interpretación. Cuando hacemos una prueba de un libro, ¿cierto? Prueba de lectura con alternativas o con verdadero y falso, ese tipo de situaciones, o de rellenar, ¿cierto? Como la descripción del personaje, por ejemplo, de cómo se vestía, de sus características físicas, psicológicas. Finalmente no hay una interpretación, sino que solamente un trabajo más de memoria, ¿cierto? Como el copiar y pegar, que también odiamos tanto los que hemos hecho clases, ¿cierto? En aula, pero finalmente caemos en eso. Entonces también hay como cierta dinámica ahí con la evaluación, de que finalmente se va repitiendo. Y lo más terrible, que también lo hemos comentado ya más de una vez, que es como que finalmente no es necesaria la lectura para poder responder ese tipo de evaluaciones. Y más grave aún, quizás, David, lo que hablamos ayer, de que muchas veces los niños ya saben lo que le van a preguntar. Entonces, leer un libro pendiente de, esta parte me la van a preguntar, es tan difícil que lo puedan disfrutar de verdad, si en el fondo pierde toda gratuidad esa lectura, está sometida a una obligación y a un esfuerzo como ajeno a ellos. Entonces nos estamos como atando los cordones entre nosotros. Sí. Bueno, antes de seguir hay un par de comentarios como que apuntan a eso, ¿cierto? Como que la respuesta que brinda los estudiantes, como adivinando y esperando que sus comentarios sean aceptados y valorados, por lo tanto, claro, Pilar parece que ha tenido una experiencia similar. Hay que mediar en nuestros espacios para invitar a participar e interactuar. Alguien de un CRA dice absolutamente de acuerdo, la importancia del ambiente y el clima de respeto que debe primar al momento de un conversatorio literario es muy importante para la valoración de los aportes que cada estudiante expresa. Eso es tan importante, sí. Pero hay que facilitar ese espacio de encuentro finalmente para que pasen estas... Sí. Bueno,
teníamos otra pregunta del Mentimeter. ¿Quieren hacerla? Vamos a dejar de compartir para presentarles la otra. Y nos piden que no digamos porro a los estudiantes. Ah, ya. A los... Sí, no sé cómo... Sí, bueno, en todo caso esos son nuestros favoritos. Los porros son los que nunca sabemos que son los desprestigiados hasta que nos dicen, pero ¿cómo le van a dar el premio de la biblioteca a tal niño? Y para nosotros el alumno estrella. Ya, vamos a cambiar. Pueden de nuevo abrir Sí, su menti.com. buscador de internet y menti.com para ir respondiendo esta segunda pregunta. Jaime dice, Daniel Penac era porro. Muy probable. Sí. Ah, y piden el código. ¿Tiene el código mientras? Sí, es el mismo código, 75, 75 60 85 5. No sé si lo puedes... Ahí Macarena lo acaba de compartir. Súper. Y... un segundo porque lo presenté, pero no compartí pantalla. Entonces... Claro, lo que pasa en el fondo no es como... Claro, no sé si porro es quizá el mejor adjetivo, obviamente, es coloquial, sí. pero en el fondo lo que nosotros nos hemos dado cuenta como a través de la experiencia en las distintas conversaciones literarias, es que finalmente como el alumno con mejores notas, ¿cierto? El que siempre llega como a la respuesta esperada, le cuesta mucho trabajo ser más creativo en su interpretación. Le cuesta mucho más llegar a una idea propia, sino que ya tiene como muy mentalizada la lógica, ¿cierto?, de qué es lo que hay que responder. Claro. En cambio, el que siempre se está sacando más malas notas, o a veces no tan malas notas, sino que es como el más desordenado, o el que está más desatento ahí en el momento de la lectura, sí es mucho más creativo en su interpretación, entonces también llega a sorprender porque también no se trata de decir a tonta y a loca una interpretación, sino que es como lo que conversábamos la semana pasada y que también lo vamos a mencionar hoy día, como tener estos respaldos, ¿cierto? Estos indicios que van respaldando lo que uno está argumentando. Bueno, y quizás también es porque está más acostumbrado a equivocarse y por lo mismo tiene más tolerancia a la frustración. Y eso mismo le hace... como que le da un poco lo mismo, este querer ser, este deber ser, y se atreve a ser más creativo finalmente. Tienen menos aprendido este comportamiento social. Y por algo también el que no encaja tan bien. No. Sí. Ya, han llegado hartas respuestas, 16 participantes, para la pregunta ¿cuáles creen son las características esenciales de un buen mediador? Y la primera también, como que no se ha cambiado, fue de inmediato así como la respuesta mejor recibida. Es compartir y transmitir el gozo de la lectura. Y en segunda opción va a tener capacidad para promover la participación, importantísimo obviamente en la conversación literaria. Y tercero, una cierta dosis de imaginación y creatividad. Y entre la cuarta y la quinta están dando ahí como vueltas. Está entretenido. Una mínima formación literaria, psicológica y didáctica y creer en su trabajo como mediador. Sí. A mí me parece interesante también que la quinta esté en quinto lugar, porque finalmente este es un... Sí. Si ustedes no creen en lo que están haciendo, ¿quién? Es súper importante que ustedes se crean el cuento y que sepan lo importante que es que en el fondo
ustedes le pueden cambiar la vida a esos niños. Claro. Entonces, bueno, y también si es que creen en su trabajo, les va a ser tanto más fácil el superar las dificultades y obstáculos, que sí, la quinta, aunque esté en quinto lugar, también es súper importante. Bueno, todas estas son Todas, características de un buen mediador. Así que... Efectivamente, quizás cada uno como mediador le va a dar cierta importancia y también en ciertas etapas de su vida, por ejemplo. claro, Ahora nosotros, como alguien comentaba así, "Oh, son tan jóvenes y tienen tanto currículum", es porque, claro, también para nosotros ha tenido cierta importancia esa formación literaria para poder seguir capacitando a otros mediadores. Pero también, por otro lado, gozar la lectura también siempre es una característica fundamental. Entonces, es un poco de todo, finalmente. Como más allá de cuál está como primera opción o en primer lugar o con mayor preponderancia o importancia, finalmente, todas estas son características esenciales de un buen mediador. exactamente. Y quizás hoy día, como estamos hablando de conversación literaria, la segunda es tener capacidad para promover la participación, pero quizás en otra instancia, quizás si estuviéramos hablando de animación lectora, hubiese quedado en segundo lugar una cierta dosis de imaginación y creatividad, cuando para la conversación literaria también es muy importante esa cuota de... Claro, va a depender también como de la acción, ¿cierto?, que estemos realizando como dentro del proceso de mediación. Si estoy seleccionando libros, tal vez las dos primeras van a ser, bueno, tener mucho gozo por la lectura y también tener una formación mínima de literatura, de didáctica, de psicología infantil, etc. Voy a volver a compartir, vamos a volver a la presentación. Bueno, y eso en realidad era el resumen, solo el resumen del capítulo anterior. Ya llevamos la mitad Claro. del tiempo y era solo resumen. Sí, pero vamos a... Y ahora vamos a los datos prácticos. Ahí sí. Un segundo. Bueno, quisimos tomar la tesis de Felipe Munita para que él plantea las funciones del mediador en una conversación literaria. Felipe dice, bueno, Felipe hace esta tesis que es del mediador escolar, desde la escuela, entonces nos pareció importante ponerlo. Bueno, él propone, esto también lo dijimos la semana pasada, pero queremos ver cómo se puede ir dando desde los aspectos más prácticos. Él propone estos 5 ejes. El mediador debe ayudar a la búsqueda de indicios textuales, ¿verdad? Fijarnos en algunas pistas que nos da el autor en el texto, que están en el texto, para desde esta huella poder elaborar una interpretación. Esta, que es la segunda función, básicamente, ayudar a los niños en la construcción y fundamentación de sus argumentos. En el fondo, yo a veces tengo ciertas sensaciones que me da, sobre todo con los álbumes. Nosotros somos muy fan de los álbumes para la conversación literaria porque al tener esta brecha entre lo visual y el lenguaje textual, hay algunos silencios que debemos llenar nosotros como lectores. Entonces, estos silencios, para poder llenarlos, a veces vamos tanteando y tenemos como ciertas ideas, pero tenemos como mediadores que ayudar a los niños a ir buscando por dónde podría ser ese argumento, cómo podríamos fundamentar esa idea para que tenga... para que sea una idea sólida, para que tenga relación
y podamos llegar a alguna interpretación, a alguna construcción de significado. Bueno, también dice relacionar la discusión con otros libros y saberes previos, esto de los patrones que hablábamos antes, ¿verdad? Ofrecer un metalenguaje para hablar de libros, es decir, darle un lenguaje apropiado para que ellos puedan plasmar de mejor forma verbalmente su idea. Por ejemplo, yo la semana pasada, la antepasada, les daba el ejemplo de cuando los niños parten hablando y dicen, bueno, y los dibujos, uno lo puede cambiar a ilustraciones. Por ejemplo, las guardas. También ir ofreciéndole ciertos lenguajes o, no sé, por ejemplo, el personaje principal, la trama, ciertos metalenguaje, como dice ahí, que les va a ayudar a plasmar mejor su idea y tener una conversación crítica literaria. Y por último, reformular, sintetizar y sistematizar lo dicho para hacer progresar la discusión y para fijar conceptos y contenidos. Una discusión literaria no tiene por qué ser en una sola sesión. Cuando hay muchas ideas dando vueltas, muchas veces terminamos como confundidos. Entonces, también una función propia del mediador es ir tomando estos conceptos que cobraron más fuerza, que tienen que ver con estos indicios textuales, y plantar como ciertos peldaños para que después podamos ir siguiendo en próximas análisis, ya sean personales o en futuras conversaciones. Lo importante de eso es que esto es pura experiencia, práctica, sesiones y suma de sesiones, como no se trata como que voy a decir una clase 1, así se buscan indicios y después empiezo a buscar indicios en el libro. El eje C, por ejemplo, de relacionar la discusión con otros libros y saberes previos, se va dando de forma muy natural y obviamente va creciendo en el tiempo. Entonces, no hay que olvidar eso, que es todo un proceso bastante largo, muchas veces bastante lento también, pero que se va logrando. Acá no es necesario como ser el más experto del mundo para poder lograr esto, sino que es paso a paso, poquito Bueno, a poquito. y todo esto va sonando Como dice una súper canción por ahí. difícil. Claro, todo esto suena súper difícil quizá o súper complejo y no lo es tanto. Yo estoy segura que muchos de ustedes lo hacen al tener sus conversaciones literarias. Y Claro, les o vamos sea, a cuando mostrar ejemplos se concretos. si se plantea una pregunta, avanza nuevamente. Si se Sí, plantea una pregunta con personaje principal o secundario, obviamente ya estamos entregando un metalenguaje. Exactamente. Bien, ahora vamos a ir como la parte ya más práctica, después de todo este gran resumen que hicimos, ¿cierto? De la importancia del rol del mediador dentro de la conversación literaria y qué elementos considerar. Pero acá ya vamos a ir viendo así como con 3 preguntas fundamentales cómo realizar, ¿cierto?, la conversación literaria. Y la primera pregunta es el cómo, ¿cierto?, que se refiere al método, a la forma y a los instrumentos. Y Bueno, habíamos también señalado que la discusión literaria es un instrumento de mediación que permite la reflexión en grupo sobre un texto literario. Se espera que sea continuo en el tiempo para ofrecer la posibilidad de avanzar, profundizar en la comprensión de textos, ¿cierto? Y son 2 rasgos importantísimos que ya también hemos mencionado bastante, la idea de que la reflexión sea social, ¿cierto?, sea colectiva, sea en grupo, a partir obviamente de las reflexiones que cada persona hace, que cada niño y niña pueden hacer, y que se espera que la discusión literaria sea continua en el tiempo. No basta con hacer la discusión de un solo texto en una sesión o de un texto en 2 o 3 sesiones, sino que la idea es que casi sea quizás como una especie de club de lectura, como también se mencionó en algún ciclo pasado de literatura y jóvenes, que se vaya afianzando, ¿cierto? Que vayan pudiendo seguir construyendo significados en los distintos libros o textos que van leyendo.
¿ya? Entonces la idea es que se mantenga periódicamente. Bueno, y además agregar a lo que tú dices, David, el que normalmente no somos expertos en conversar. O sí, sobre todo en conversar sobre libros. Poniendo de nuevo el ejemplo del aula, había una lingüista que hace como 10 años, eso sí, hizo un estudio que analizaba la cantidad de respuestas y la calidad de las respuestas de los niños. Entonces, el 90% del tiempo hablaba el docente. Y de ese 10%, el 70% de los 45 minutos de la hora pedagógica hablaba el docente. Y de ese 70%, un 90% eran respuestas cerradas o esperadas por el profesor. En el fondo los niños hablaban para decir sí, no, o completar como ciertos conceptos que eran fáciles de adivinar. Este juego del adivina qué es lo que estoy pensando. Pero solamente un 10% del tiempo los niños podían interpretar, podían hablar y podían pensar básicamente por ellos mismos. Entonces, bajo ese paradigma, necesitamos tiempo para ir. Alguien decía en el chat hace un rato lo del respeto, ¿verdad? Este clima de respeto. Tenemos que ir creando de a poco, ir construyendo juntos este clima de respeto que básicamente se resumía en esta conversación también que hicimos. Por eso sentimos la importancia del tiempo. Una conversación requiere tiempo porque requiere complicidad. El mediador finalmente los primeros días igual es un extraño y los niños nos van a tantear. Nosotros tenemos que mostrarles que en realidad sí tenemos una actitud abierta, que sí confiamos en ellos y ellos tienen que confiar en nosotros. Tenemos también que explicitar lo que esperamos de una conversación. Así como cuando entregamos rúbricas para evaluar un trabajo, no necesariamente tienen que entregar una rúbrica, pero sí decirle lo que ellos o lo que ustedes esperan de ellos. A mí eso fue una de las cosas que me resultó muy, muy bien. Porque ellos no están acostumbrados a tener una conversación literaria, no es algo que hayan tenido antes. Entonces, el explicarles el por qué y para qué quieren tenerlo, finalmente es un ejercicio de transparencia que actúa como un motor. Ellos quieren participar porque lo encuentran válido. Bueno, eso tiene que ver con este clima afectivo también. Hablábamos que el clima afectivo va desde que ellos se dan cuenta de que uno lo está esperando, de que el lugar está ordenado, está bonito, y de cómo los recibimos también. Claro. De si lo queremos escuchar verdaderamente o no. Y ahí la Ellen Dassey, también espero haberlo pronunciado bien, David, decía algo muy cierto. Decía como, debemos dejar de sorprendernos de las respuestas de los niños, debemos como confiar en ellos y en todo lo que, como lo que puedan decir. Y para que eso pase, para que esté esta confianza, el profesor debe dejar de convertirse como, debe atreverse a pensar y atrever a perderse en el libro. En el fondo, de que los niños nos dejen de ver como los que sabemos todas las respuestas. Como ella decía, debe atreverse a pensar de verdad, a pararse y pensar de verdad, a crear preguntas que en realidad no tengan una respuesta. Sí. Acá Carolina Ojea también va haciendo comentarios para que la gente va leyendo, y el último dice, bueno, no solo están acostumbrados a conversar literariamente, sino que no conversan de nada de lo que están aprendiendo. La cultura escolar solo permite que los niños y niñas sean recipientes de información. Claro. Es súper cierto, obviamente, que también lo hemos conversado muchas veces en nuestras reuniones, en nuestras capacitaciones, y también obviamente pasa porque también vivimos en una cultura escolar que depende mucho de pruebas estandarizadas, por ejemplo,
y quizá ahí también los profesores cometemos un gran error, que es de asociar la lectura literaria a una forma de entrenamiento de esas pruebas estandarizadas, que pueden ser cosas, son cosas muy distintas, por lo tanto se pueden también trabajar de forma distinta. Exactamente. Y también quería agregar algo sobre el clima afectivo, que muchas veces, bueno, acá tenemos la imagen de una de las bibliotecas Viva Leer, que tienden a ser muy bonitas, muy luminosas, ¿cierto? Y muy llamativas para los niños, porque ya hay un espacio para que podamos conversar, pero muchas veces, ¿cierto? Sobre todo por recursos económicos, no todas las bibliotecas pueden tener un espacio así, pero se puede lograr un clima afectivo más allá de eso, o sea, como teniendo muy poco, que quizás más allá de que muchas veces no podamos tener, no sé, espectacular la biblioteca con bonitas cortinas o con una gran pintura, el clima para la conversación apunta mucho más allá, ¿cierto? Que era lo que comentaba recién Isabel, de mantener esa confianza, de saber que hay un espacio ahí para los chicos, de que van a poder decir lo que quieran decir sin tapujos, sin barreras, sin miedos, ¿cierto? A si la respuesta es buena o mala. Claro, y eso, retomo eso que decían en el chat sobre el respeto. Y ese respeto tenemos también que enseñar a construirlo en todo el curso, porque no sacamos nada que ellos en realidad confíen en nosotros, que confíen en el mediador, sino que tenemos que como unirlos y cohesionarlos como grupo. Y ahí también cito de nuevo a Ellen Dassey, que ella en este ejercicio, en este proyecto de filosofía, la de 3, hacía el siguiente ejercicio, de que cuando un niño estaba adivinando, lo que piensa el profesor, estaba dando una respuesta que ella consideraba como complaciente hacia el adulto, le decía, bueno, pero respóndele a Pedrito, que fue el que dijo lo que tú no estás de acuerdo, por ejemplo. En el fondo, les enseñaba a escucharse a ellos también. Y eso es muy importante, que este clima ellos se crean los protagonistas. Bueno, también decimos respetar el silencio. Si hay algún niño que no quiere hablar, no lo tenemos por qué obligar a hablar. Hay libros además que nos dejan más en silencio. No todos los libros son iguales. Bueno, quisimos poner también esta cita de Dime, de Chambers, que dice lo siguiente: la selección de un libro y de un tema para conversar es esencial para iniciar cualquier conversación. Hay que comenzar por algún lado, destacar un detalle que se pueda explicar fácilmente. Bueno. Acá yo creo que respondemos un poco una pregunta que había, si es posible iniciar una conversación con un libro que la audiencia, ¿cierto? Que los niños no hayan leído. Y es súper difícil, en verdad, porque si van a dar la opinión, ¿cierto? Van a dar una interpretación de algo, ¿de qué va a ser? Claro. Ahí, en el fondo, volvemos a verticalizar la lectura. Decimos, si ellos no lo han leído, ¿cómo van a interpretar? ¿Cómo van a opinar? ¿Cómo van a inferir? Van a tratar de adivinar lo que nosotros les vamos a decir. Y más adelante hay otra cita que hila más todavía ese comentario. Así que qué bueno que lo dijeron. Bueno, pidiendo a los lectores que hablen sobre los detalles que les gustaron o les disgustaron. Si los niños no conocen los detalles, ¿cómo lo van a comentar? Claro. Y muchas veces una conversación literaria parte justamente desde los detalles, como dice acá Chambers. Acá les queríamos mostrar un ejemplo de una introducción de una conversación que hizo nuestra amiga Daniela Abranada, que además de ser una excelente conversadora literaria, es también restauradora, así que la pueden seguir, de este libro que se llama... Perdón, ella hizo su tesis de máster de libros infantiles en conversación literaria, así que es súper experta también en este tema. De hecho, este es uno de los ejemplos de su tesis, así que... bueno, ella usó este libro de la editorial Ecaré, Guillermo José Manuel José,
que no sé si lo conocen, pero es de un niño que vive al lado de un asilo de ancianos y se hace amiga de esta señora que está perdiendo la memoria. Le dice todo el spoiler del libro, pero acá en este caso la mediadora pregunta, o sea, hace la siguiente introducción para hablar del libro. Este libro trata sobre la memoria y la amistad. Tenemos a dos personajes con vidas muy diferentes, y ella indica la portada. Aquí en la memoria los une. Si ustedes tuvieran que explicarme qué es la memoria, ¿cómo lo harían? Perdón, traté de admitir a alguien y se pasó la diapo. ¿O cómo se lo explicarían a alguien? Y uno de los niños dice lo siguiente: la memoria es como un pendrive, donde guardas muchos recuerdos como los archivos. Algunos son buenos, otros malos. Sí, es como un computador donde pueden ir guardando. El mediador nuevamente. ¿Y la memoria dónde está? ¿Cómo la sienten? O sea, cuando nos acordamos de algo, ¿dónde se siente ese recuerdo? Y un niño dice, aquí y aquí. En el fondo, y ahí inicia la lectura del libro. Después de esa introducción, en el fondo aprovechó el momento hasta de la introducción para compartir y para sensibilizar a los niños con lo que le está pasando. Claramente, después de una introducción así, los niños van a estar más atentos y más sensibles a lo que pueda contar el relato. Los van a relacionar probablemente con sus propias experiencias, ¿verdad? Claro. Y no es también viendo como el tema anterior que estábamos hablando, no es una conversación que nace de la nada, ¿cierto? Es como que yo me siento, bueno, la memoria, sino que está relacionada a un libro. Exactamente. Eso es lo fundamental, obviamente. Podría ponerme a conversar de cualquier tema con los niños, pero si no está el libro y si no es leído por ellos, no tiene sentido. Súper. Bueno, esta otra cita de Chambers que dice lo siguiente: debe esperar y sintetizar lo que los otros han dicho antes de ofrecer su opinión. Nos referimos al mediador. El mediador no ofrece su lectura del texto hasta muy avanzada la discusión. Y qué bueno que lo dijiste, David, porque era justamente a esta diapositiva a la que me refería cuando decía, vamos a tocar ese tema con otra diapo. Si en el fondo los niños no han leído el libro y el mediador no puede como ofrecer su lectura hasta muy avanzada la conversación, entonces muy probablemente la conversación se dispararía para cualquier otro lado, menos hacia lo literario, tal como dijiste. ¿Y por qué hacemos esto? De esperar y sintetizar y ir ayudando a los niños a construir más que interpretar y dar, en el fondo, transparentar lo que nosotros pensamos, porque también son interpretaciones que además en una buena conversación literaria se van modificando. Es porque justamente lo que nos interesa es, bueno, porque tenemos este problema de este juego de adivino lo que lo que el mediador está pensando, lo que el adulto está pensando, y queremos enseñarle a los niños a confiar en sus propias interpretaciones, a que ellos lo puedan descubrir, porque cuando uno lo descubre, tiene otro sabor la conquista. Se vuelve, encontramos como un aspecto lúdico también en la conversación. Bueno, constantemente lleva a los lectores de regreso al texto y a los aspectos de su lectura que les interesan individualmente y como grupo. ¿Cómo lo hacemos esto? Hacemos un mapa. Tal como planificamos la animación lectora, como nos decía la Carola Marina en el primer capítulo de este ciclo, y tenemos que practicarla una y otra vez, la conversación también la tenemos como que practicar. Si bien no tenemos por qué hacerla oralmente,
sí tenemos que tener esta conversación con nosotros mismos, tenemos que ver qué temas vamos a identificar, qué preguntas podrían salir, y bueno, ahí nos pasamos a esto. Entonces, ¿qué preguntamos? Ya nos dice Chambers que podemos tomar algunos detalles para ir preguntando, ¿verdad? Una vez terminada la animación lectora, el mediador inicia la tarea de preguntar. ¿Les gustó o no el libro? Esa es infaltable. Esa no puede dejar de estar. Luego preguntar a un participante del grupo completo, ¿me podrían contar lo que pasaba en el libro? ¿Qué se busca con esta pregunta? Estas son dos preguntas que como rompehielos. Son preguntas que buscan, en el fondo, ser motores, iniciar una conversación. Con la primera, es para que se sientan participantes también, y la segunda es para hilar y fijar un piso en común. A partir de esta narración común podemos ir entre todos fijando respuestas tanto referenciales como descriptivas que nos ayudan ya no a estar en una selva oscura, sino que pararnos desde un piso más seguro. Cuando ya nos sentimos más seguros y de que todos entendimos más o menos lo mismo, podemos ir tomando estos temas y este mapa que hicimos previamente. En el fondo, perdón, David. No, dale nomás, que de ahí puedo dar Ya. Sí, dale nomás, dale. No, era básicamente eso, que esta pregunta, que también actúa de rompehielo, yo me siento seguro porque es algo referencial, es algo que yo probablemente sé, es las preguntas que también se parecen a las que habitualmente me hacen en el colegio. Claro, ¿Qué es quería lo que pasó en comentar la historia? exactamente lo mismo, que es una pregunta que es súper cómoda para los niños también porque están acostumbrados a que le pregunten eso, como ¿qué pasó? ¿Cierto? Como ¿qué contaba este relato o esta obra? No sé. Y me parece que también la primera pregunta es fundamental que se vaya repitiendo por dos cosas. Primero, porque es una pregunta tan sencilla, pero de inmediato ya se está pidiendo la opinión. Es algo también a lo que no están acostumbrados los chicos, las chicas, ¿cierto? Es como, bueno, tengo la posibilidad de elegir de si me gustó o no el libro, como que antes siempre como, bueno, me tiene que gustar porque me lo dieron a leer. Y por otro lado también creo que sabiendo que la conversación literaria es todo un proceso, también esta pregunta nos puede ser como una, si la registramos de algún modo, ¿cierto? Grabándola o anotando, ¿cierto? Realizando anotaciones de la respuesta, se puede hacer un análisis, ¿cierto? Como desde la primera conversación literaria hasta la última conversación literaria, de cómo han ido también variando los argumentos que van dando para decir me gusta o no me gusta. Que Sí. también por nuestra experiencia, lo más probable es que en las últimas conversaciones sean argumentos mucho más enriquecedores, ¿cierto? Que los primeros que van a decir, no me gustó porque era muy largo, o no trae dibujos, hasta elaborar, ¿cierto? Una mayor respuesta. Claro, tal como decía David, lo más entretenido es cuando los niños se dan cuenta que de verdad no les puede gustar un libro, porque siempre hay uno que por hacerse el gracioso dice, ¿le gustó? No, pero cuando uno lo hace, como reflexionar sobre el por qué no le gustó y que le estamos efectivamente dando la posibilidad de que no le guste, surge este debate, ¿verdad? Hay un ejemplo súper concreto como que se da con Willy, de Anthony Brown. Me acuerdo de Willy el Soñador, que las primeras respuestas eran qué era lo que les gustaba y lo que no les gustaba. Eran, me gusta la parte en que vuela, me gusta la parte en que se transforma en un personaje de cine. Y la segunda, como normalmente... Esto es una historia basada en hechos reales. Esto yo lo leí con un curso, una de las primeras animaciones lectoras, y después les ofrecí, cuando ya estábamos cerrando el proyecto, volver a leer el mismo libro. Y después les mostré la bitácora de lo que había pasado entre medio. Y era muy entretenido ver
ellos mismos se dan cuenta de que al final las respuestas de lo que les había gustado era la posibilidad que tenían los sueños para cambiar realidades. Claro, estaban 2 años más grandes también, pero quizás sin esos 2 años de conversaciones literarias, ellos no hubieran podido establecer ese argumento, que era de crítica literaria pura. Entonces, ya, podemos seguir hablando eternamente, así que me voy a apurar porque... Sí. Nos quedan Bueno. unos 20 minutos y nos queda mucho que ver, así que vamos a Sí. empezar a acelerar. Ya, pero lo bueno es que ahora estamos en la parte concreta, así que, como les decíamos, podemos ir matizando preguntas desde el ámbito personal, que son preguntas como ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron? Es una pregunta que se hace muy poco y es tan importante. Es una pregunta que cuesta responder también a los niños, pero que te hace finalmente llegar desde otra sensibilidad al libro. ¿Conocen una historia parecida a esta? Si ustedes fueran tal personaje, ¿qué harían? También usar la introducción previa. Por ejemplo, la que vimos con el caso del ejemplo de la Dani Granada que les mostramos. ¿Quién podría decirme cuál es la relación sobre lo que hablamos antes de la lectura y la historia que cuenta este libro? Y ellos mismos proponen de esta forma el tema, que en realidad es como una propuesta media mentirosa, porque la mediadora ya lo había enunciado antes, pero de esta forma nace de ellos el tema que vayan a preguntar, o sea, que vayamos a tomar. Bueno, también podemos, como cuando nos hacemos este mapa, clasificar el tipo de preguntas que hacemos. Vamos a tener que hacer preguntas abiertas y cerradas, tratar de que la mayoría sean abiertas, porque si son cerradas, la lectura y la conversación se vuelve vertical y poco participativa, sino que nos focalizamos en corroborar lo que piensa el mediador, ¿verdad? Son buenas igual las preguntas cerradas como para empezar, en todo caso, como... O para reafirmar algo, cuando uno, bueno, la conversación literaria en realidad tiene mucho de estar mirando los gestos no verbales. Uno a veces ve que un niño se muere de ganas por decir algo pero no se atreve, o que sospecha algo porque tiene ojos de duda, o como que se mueve dubitativamente, y quizás ahí el mediador también puede preguntar, si es más tímido, quizás una pregunta más cerrada que le pueda ayudar a hablar, acompañada de una abierta después. Por ejemplo, ¿qué opinas tú, Felipe, ¿crees que es verdad lo que acaba de decir Juanito? ¿Sí? ¿No? ¿Y estás de acuerdo en que esto podría pasar? Y ahí acompañarlo de uno abierto que tenga que ver con cierta lectura. ¿Qué opinas tú entonces de tal personaje? No sé. Bueno, también es muy útil las referenciales, sobre todo al principio, volver al libro. Y para eso nos juegan un papel primordial las ilustraciones. Y también el lenguaje, el cómo está narrado el cuento, la musicalidad que podría tener, las palabras que usó, si hay palabras que les gustan más, etc. Y también hay algunos tipos de preguntas que son exploratorias, que esta yo siento que son las que Ellen Dassey decía, las que nos tenemos que atrever a perdernos, básicamente. Que van en busca de aclarar estos indicios. Bueno, las referenciales son estas que van en busca de aclarar estos indicios, pero hay algunas que son que nos preguntamos acerca de la vida misma quizás, pero que no tienen tanta respuesta muchas veces. Bueno, ejemplos de preguntas generales. ¿Te gustó?
estas se pueden usar para cualquier libro en Claro. general, no para no para un libro en particular. ¿Te gustó? ¿Qué te hizo sentir? ¿Este libro te recuerda algún otro libro que hayas leído? Eso es súper bueno. Esto es lo de los patrones y los conectores. ¿Se acuerdan? Vamos a poner las funciones que decía Monita, poner en relación con nuestras experiencias previas de lectura y con como lo de los referentes culturales. ¿Hubo algo que te sorprendiera? ¿Te identificaste con algún personaje? Si pudieras hablar con el autor, ¿le pedirías que cambiara algo? ¿En dónde sucedió la historia? Son preguntas que podrían... ¿En dónde sucedió la historia? También es una de las preguntas que ellos están más acostumbrados. La idea es ir tanteando el terreno y ver si es que... cómo van reaccionando a determinadas preguntas. Si hay una pregunta que en realidad no tiene respuesta, uno la puede acompañar de una en la que ellos estén más acostumbrados, que se parezcan más a las que le hacen habitualmente en el contexto escolar. Claro, y de hecho los ejemplos que teníamos eran preguntas cerradas, ¿cierto? Pero que obviamente van a empezar a abrir la conversación. Si uno pregunta, ¿te gusta, te identificaste con un personaje? Bueno, es sí o no, pero ahí seguimos, ¿cierto? ¿Cuál? Y no sé cuáles son las razones, así como, ¿qué fue lo que te identificó con él, ¿cierto? Y ahí se puede empezar a ya abrir mucho más la conversación. Claro, y más abajo también ponía hablar de las ilustraciones, porque al igual que te identificaste con un personaje, son preguntas generales, pero que se acercan, se van cerrando y se van haciendo cada vez más particulares. Por ejemplo, si es que yo tengo un determinado libro que está en blanco y negro, al hablar de las ilustraciones, evidentemente tengo que tomar el color. Y ahí se vuelve una pregunta particular de un determinado libro, ¿verdad? ¿Y qué nos provoca esos colores, los colores usados? ¿Qué nos provoca la técnica? Podemos hablar también con las ilustraciones. Ustedes, si hubieran tenido que ilustrar este mismo libro, lo hubieran hecho igual, o este mismo libro ilustrado de otra manera, sería distinto, etcétera. Y ahí que los niños van hilando por ellos mismos. Lo mejor que puede pasar es cuando ellos empiezan a hacer nuevas preguntas. Y también las preguntas particulares. Tomar los temas identificados y crear preguntas que nos permitan profundizar e indagar a partir de los indicios textuales. Pusimos el ejemplo de voz en el parque, que era más fácil inspirarnos y creemos que muchos de ustedes lo pueden conocer. Si hay alguien que no lo conozca, perdón por si decimos algo que les matamos al final. En realidad no el final, la historia, la gracia de la historia. No, pero acá yo creo que es imposible matar ese libro. Bueno, la mayoría lo conocen, no sé si pueden decir si sí o no en el chat. Y ahí David nos va a tener que decir. Sí. Leti, que llegó hace poquito desde Oaxaca, que nos saludó. Muchos sí, Luciano, Rosa, Claudia. Maravilloso libro. Maravilloso libro. Y alguien que tiene su nombre como CRA, dice que está en la Biblioteca Digital Escolar del Mineduc. Fantástico. Así que, por perfecto. Si alguien no la ha leído. Arreglado. Muchas gracias. Y en YouTube también hay varias animaciones lectoras de algunas mediadoras. Sí, así que el que no lo leyó, partió a leerlo después de esta sesión, pero es muy, muy bueno. Un gran recomendado. Bueno, de ese libro, de Anthony Brown, escogimos las siguientes preguntas. ¿Esta historia pasó en un día o en distintos días? Con esa sola pregunta ya podemos estar toda la sesión. Y si bien es una pregunta cerrada, el cómo lo sabemos la abre, ¿verdad? Y para este cómo lo sabemos, vamos a tener que volver muchas veces a las ilustraciones y vamos a buscar, como es una pregunta referencial básicamente. Los niños nos van a decir por qué en tal ilustración pasaba tal cosa, y podemos ir volviendo e ir reforzando
a medida que va pasando la conversación, los argumentos de los niños. Así los podemos ir ayudando a construir sus fundamentaciones y argumentos, que era la función 2, ¿verdad? También podemos como basarnos en estos indicios textuales de la función 1. Por ejemplo, yendo directamente a una determinada ilustración. Cuando dice, hay unos tipos espantosos en el parque, ¿ustedes a quién creen que se refería? ¿O qué creen que se referían? Y ahí muchas veces los mismos niños descubren una clave esencial del libro. Descubren cruces que hay entre los personajes, etc. ¿Quién estaba contando la historia? Eso también es otra pregunta que va respondiendo la primera, para los que conocen el libro. ¿Cómo lo sabemos? Siempre ir como indagando. El cómo lo sabemos es lo que viene a reemplazar el dime. Bueno, ¿qué personajes te parecieron más interesantes? Ahí puse los perros entre paréntesis porque los perros dan para hablar un montón y muchas veces los podemos proponer nosotros si nos salen dentro de la respuesta. Nosotros mismos podemos proponer a los perros y ahí también les enseñamos que los perros son personajes secundarios, pero personajes al fin. ¿Qué piensa o siente la persona que está contando la historia? ¿Te sentiste como uno de los personajes o como un observador externo? Y ahí podemos ir como hilando y hablando sobre, dando metalenguaje, por ejemplo, y estableciendo, llegando a acuerdos, porque con todas estas preguntas les aseguro que van a tener desacuerdos, van a tener distintas opiniones entre ellos. Entonces, que vayan argumentando, que vayan justificando, que vayamos entre todos dándonos cuenta. Hay preguntas que también podemos hacer sobre el surrealismo, ya para un grado más avanzado de conversación, no sé qué tanto sabrán los... pero no, es una conversación que se da como autónomamente. Los niños saben de los sueños, es algo que lo tienen incorporado. Quizás ahí, al ponerle la palabra surrealismo, lo que estamos haciendo es lo del metalenguaje, ampliando su metalenguaje, pero también es un tema súper válido a conversar con ellos. Bueno, evitar ahí preguntas creo como... que, perdón, para las preguntas particulares, lo importante es recordar que es fundamental la planificación de la conversación literaria, porque con las preguntas generales perfectamente uno podría zafar, ¿cierto?, y aplicarla a todos los libros, pero efectivamente la riqueza de la conversación está en las preguntas particulares que sí hay que planificar. O sea, desde la selección del libro, ¿cierto?, desde mi lectura, ya voy pensando, ¿cierto?, qué preguntas serán las adecuadas para abrir la conversación de ese libro. Sí, exactamente. Lo único que hay que tener cuidado con la planificación es que, bueno, creo que viene más adelante, seguirla al pie de la letra. Pero, Isa, creo que... ¿estamos en el tiempo? ¿Yo sigo conectada? ¿O David, tú sigues? Sí, ya estás conectada. Ah, ya. Voy a seguir mientras David se reconecta. Sí. Bueno, también Chambers, sobre todo, dice evitar preguntas como el por qué. Y Chambers dice que suena demasiado agresivo y como examinadora, y un por qué uno no necesariamente tiene la respuesta como un as bajo la manga, entonces propone cambiarlo por un dime. Pero ayer con David hablábamos que para los dos nos pasaba lo mismo, o sea, a los dos nos pasaba lo mismo, que nos sentíamos como medio forzados, a ver, Juanito, dime, ¿por qué no sé qué? Y en realidad sonaba como poco transparente. Entonces el por qué, en realidad sí, se hace en un tono no examinador, da lo mismo que a uno se le pase uno que otro por qué. El punto es que no sea desde una respuesta única, y que eso los niños lo tienen que conocer.
el por qué no necesariamente tiene que tener una sola respuesta, sino que puede tener 1000 respuestas y todas van a estar bien en una conversación literaria. Otra pregunta es, ¿de qué se trata realmente el libro? ¿Qué significa la historia? ¿Qué habrá querido decir el autor? Y ahora, no sé si creo que se nos va a ir el tiempo. Queríamos poner una anécdota de un autor, del Chascas Valenzuela, que contaba en la escuela, que decía que cuando él era chico era muy buen alumno, pero un día con con Gracia el Forastero, en la prueba le habían preguntado qué quiere decir la escena de las gaviotas en el capítulo 8. Y él había redactado 2 planes de respuesta. Cuando recibió la prueba, seguro de que iba a tener un 7 con su excelente respuesta, recibió un 3. Por primera vez en su vida se sacó un rojo, llegó a la casa de la abuela, que era escritora también, y le dice con mucha frustración, llorando, que se había sacado un 3 porque había escrito una respuesta súper mala, bla, bla, bla. Y ella le dijo, bueno, pero Guillermito Blanco es mi amigo, lo podemos llamar y preguntarle qué significa la escena de las gaviotas. Y el autor le dijo, bueno, en realidad no tengo idea, yo estaba mirando por la ventana, vivo en la playa y vi una escena de las gaviotas que me pareció lo más poética y decidí incluirla. Bueno, toda la historia termina con, ya que es un autor de teleseries, con toda la... que lo lleva al colegio y le pregunta frente a todo el público de sus compañeros qué significaba, él le da su interpretación, el autor le dice que le parecía una preciosa interpretación, la profesora le pedía la prueba y le ponía, a donde decía mal, le ponía un tic y decía bien. Entonces, sí, muchas veces nosotros damos por hecho ciertas interpretaciones que en realidad fijamos como únicas, pero que pueden ser muchas, y el autor de un libro no es solo el que sale en la portada, sino que también los niños, y cada lector es de alguna manera un autor porque co-construye esta interpretación. Ahí David está hablando, pero no te escuchas. Sí, no, ahora Ah, sí. Ahora sí, súper. ¿Aló, aló? Sí. Sí. Yo pensé que tú te habías desconectado y parece que fui yo, así que me perdí un momento. Nos están avisando que ya estamos en la hora, pero ya Sí. estamos justo en la parte final. Y bueno, una parte fundamental obviamente de la conversación literaria es cuánto, ¿cierto? El tiempo, cuántas veces, cuánto tiempo, cuántos minutos hay que dedicarle. Y como consejo nosotros, ¿cierto? Considerando el ámbito escolar, obviamente, donde generalmente hay una hora pedagógica de biblioteca o quizás una hora pedagógica para conversar sobre los libros, para hacer mediación lectora, es que sean 10 o 15 minutos cada sesión, ¿cierto? De que se pueda compartir el libro, de que haya la lectura en voz alta y después haya un periodo de 10 a 15 minutos en cada sesión. Si queda algún tema cierto pendiente o está muy rica la conversación, se puede extender en más sesiones. No es necesario ser como ahí tan burocrático y decir, bueno, un libro se conversa en una sesión y se le pone punto final, sino que pueden ser 1, 2, 3 sesiones incluso para el mismo libro, dándose cuenta, como dice acá, de cuándo se rinde. O sea, cuando ya en verdad ya está súper agotado el libro. Incluso se podría retomar este libro meses después, al otro año, ¿cierto? La experiencia lectora de los niños, ¿cierto? Un año después va a ser súper distinta, por lo tanto, algunos libros se pueden retomar. Y tener una cantidad de preguntas planificadas no superior a 10, porque en verdad vamos a usar menos de 10. ¿Ya? A no ser que tengamos solo preguntas cerradas que sean sí o no y acabemos de inmediato esas 10 preguntas, pero en verdad muchas veces basta con una sola muy buena pregunta para abrir esta conversación de 15 minutos. Sí, bueno, y también como les decía antes, de que cuando tenemos este mapa, sobre todo al principio, queremos como regirlo al pie de la letra. Y en realidad es más importante escuchar a los niños y no solo planificar, sino también improvisar.
Muchas veces la conversación va a ir por otros mares que nosotros no teníamos planificado y hay que tomarla. Hay respuestas súper interesantes que muchas veces van a desviar nuestra planificación y da lo mismo, porque nuestras preguntas las podemos dejar para nuevas sesiones. Bueno, en realidad esta nos podemos saltar porque es básicamente lo que hablamos. Bueno, y vamos a resumir esta diapo gigante, Con pero esto terminamos. sí, no hay que tener altas expectativas, sobre todo en un principio, en cuanto a conseguir la mayor cantidad de respuestas. Al principio van a ser conversaciones muy breves y quizás más bien referenciales. Esto se va a ir dando con el tiempo. Y hay que... sí, siempre crear y procurar este clima como que hablábamos, de respeto, de armonía, de participación, etc. Y sí, terminamos así con la lengua afuera, yo creo, y muy, muy en el tiempo, pero... Pero lo logramos. no lo logramos. Sí, la importancia es darse el tiempo nomás, seleccionar, planificar bien, y no darse por vencido, porque en verdad es un proceso muy extenso, pero también muy, muy enriquecedor. O sea, tener la posibilidad de que los niños puedan hablar, dar sus opiniones sobre los libros, en verdad es lo mejor que a uno le puede pasar tener ese momento. O sea, lo mejor como mediador. Justo le estaba ¿Qué? respondiendo a Leti también, que nos preguntaba si es que podíamos, si es que podían ustedes ahondar con respecto a la conversación literaria con adultos. Y yo creo que con jóvenes, con adultos, es más o menos seguir la misma dinámica. Si en general Sí. la conversación es muy transversal. Y el objetivo además debiese ser el mismo con niños, con jóvenes, con adultos. Entonces no hay una, esto es para niños, esto es para primera infancia, esto es para adolescentes, no. Ahí quizá Exactamente. en este proceso habría que enfocar la selección de otra forma, obviamente, como la primera parte voy a cambiar, quizás con adultos tenga la posibilidad de abrir la conversación a otros temas, ¿cierto? Pero tampoco se trata también los adultos, no todos estábamos acostumbrados a conversar sobre libros, entonces para muchos también va a ser un proceso completamente nuevo. Y sobre otros temas tampoco. Sobre otros temas También somos tampoco, malos claro. conversadores. Claro. Sí. Ya chiquillos, vamos a ir terminando. Bueno, igual las preguntas que fueron surgiendo las fuimos respondiendo o en el chat o ustedes las respondieron en vivo, así que una vez más, muchísimas gracias. Todos mandan muchísimas gracias. Excelente taller, muy práctico. Mis felicitaciones, agradecimientos infinitos, excelente presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y así que súper bien. David e Isa, muchísimas gracias por por la presentación, por todos los consejos, por todas las experiencias de lectura. Y los dejamos invitados a todos para el último seminario del año, que va a ser en noviembre. Y ahí vamos a hacer un mix con todos los pendientes que nos quedaron de los seminarios anteriores. Así es que vamos a retomar primera infancia, vamos a retomar álbum, vamos a retomar libros sin palabras, y también para todos los encargados de biblioteca que nos están siguiendo permanentemente, vamos a hacer una sesión específicamente relacionada con gestión bibliotecaria. Así es que atentos a nuestras redes. Mira, alguien nos aplaude ahí. Rosa aplaude, muy feliz. Así es que atentos a las redes y a la información que vamos a subir en la página web de vivaLeerCopec.cl para que se puedan inscribir. Vamos a estar el miércoles 4, el miércoles 11, miércoles 18 y miércoles 25. Así es que los esperamos ahí con nuestro último seminario para cerrar el año.
Y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron nuevamente, a todo el equipo que está aquí también, a COPEC y a Fundación La Fuente por permitirnos y hacer posible este seminario. Que estén muy, muy bien y nos vemos la próxima semana, que ya es noviembre, así que no falta nada. Gracias, David. Gracias, Isa. Eso. Gracias Gracias a a todos ustedes por por la participar. paciencia. Gracias, Maca. Que estén muy bien, gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.